Buenos días, profesor. Hoy el grupo 3, presentado por Lucero de la Cruz y los integrantes que puede ver en pantalla, les vamos a presentar acerca de nuestro informe en SINDEF. El presente informe se detalla la experiencia y el análisis obtenidos mediante el uso del simulador de toma de decisiones SINDEF, desarrollado por LabSAC, la empresa LabSAC. Este simulador tiene como propósito crear situaciones reales, así con la finalidad de tener destreza con respecto a la administración y retornarnos a analizar y aprender cómo se maneja una empresa en la vida real. La función clave del SINDEF incluye el área de producción, el área de ventas, inversiones, financiamiento. La empresa con la que se trabaja es una empresa industrial, ¿ya? Y se llaman los productos que realiza Commodity. El simulador proporciona una información detallada, como el estado de resultados, el balance general y los datos de la empresa, aunque es posible tomar hasta 18 decisiones, nosotros tomamos 6. El SINDEF además nos ofrece habilidades financieras y ha sido una herramienta indispensable en el curso de finanzas. En la decisión número 1 del simulador nos proporciona los máximos y mínimos que podemos utilizar. La demanda estimada fue de 104.699 unidades, el precio mínimo fue de 101.76 y la capacidad de planta y maquinaria es de 100.000 unidades cada una. Para nuestra decisión decidimos producir un poco menos, que fueron 996.000 unidades, y con un precio de 103, porque nos dimos cuenta que más adelante no íbamos a poder producir tanto, especialmente en los últimos periodos, porque nos íbamos a quedar sin maquinaria, entonces sin planta, y entonces nos quedaríamos en cero. Por lo tanto, o produciríamos menos, ¿no? Entonces decidimos hacer una, por así decirlo, estrategia para el futuro para que cuando necesitemos producir o necesitemos más, podamos utilizar el stock que teníamos antes para así tener una buena rentabilidad y no caer en bajos. Entonces, tuvimos esa decisión pensando en largo plazo. Y bueno, en el estado de resultados tenemos que las ventas, como dijimos, 996.000, lo multiplicamos por el precio, que es el precio unitario que tomamos, que es 103, que sería entonces 95.378 como resultado. En el ingreso por valores negociables, tenemos que, según el CINDEF, son 200.000. Entonces lo multiplicamos por el dato que nos dan ya, que está incluido en el informe, que es 0.0135. Luego esto nos daría 2.576. La inversión inicial es cero, porque como tomamos el periodo 1, tenemos que no hay nada. Entonces los materiales directos son 996.000 por 15, que es el costo de cada material. Y sería en total 13.890. En el mano de obra tenemos que, según los rangos del SINDEF, el total es 32.854. Y la depreciación tenemos que 478.125, y asimismo lo sumamos con 1.300, 1.300.000, ¿ok? Y eso nos daría resultado 1.778.125. El costo de venta resulta que es la suma de todo lo que hemos visto anteriormente. Los gastos y ventas adquiridos son 1.000.000 más el 5% de las ventas. Así sería el resultado de cómo hemos hecho estos resultados. Finalmente nos damos cuenta que será negativo, entonces en realidad no tendríamos una utilidad sino una pérdida. Entonces nos dimos cuenta de que las decisiones que tomamos en el futuro no fueron correctas y tenemos que corregir esas cosas en el periodo 2, en la decisión 2, que nos explicarán nuestros compañeros, para así mantenernos estables y pues después de todo, como salimos negativos, el SINDEF toma automáticamente el préstamo. Así que esa sería la decisión 1. Muchas gracias. Bueno, en la decisión número 2 realicé 4 acciones principales. La primera de ellas fue aumentar la producción a 100.000 unidades para evitar faltantes y aprovechar el crecimiento del mercado. Segundo, incrementé la capacidad de máquinas a 150 y plantas a 100, para así poder mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad operativa. En tercero, mantuve sin compra de pronósticos porque la tendencia de la demanda se mostró estable y no justificaba el gasto adicional. Finalmente pude fijar el precio en 104 por unidad para poder asegurar un margen rentable que cubra los costos y mantenga competitividad.
Con estas decisiones busqué aumentar la disponibilidad del producto y así poder optimizar la operación y poder asegurar nuestra rentabilidad en el mercado. El estado de resultado evidencia una sólida capacidad de generación de ingresos provenientes esencialmente de la actividad principal de ventas, complementados por ingresos secundarios marginales. La estructura de costos muestra una organización típica de la empresa productiva, donde los costos directos y depreciaciones representan los mayores componentes del gasto, resultado en una utilidad bruta significativa que evidencia eficiencia operativa y adecuada gestión de recursos. Los gastos financieros se mantienen en niveles reducidos respecto a la utilidad operacional, lo cual sugiere un nivel de endeudamiento controlado y bajo riesgo financiero. Asimismo, la ausencia de carga tributaria efectiva en el periodo refuerza el resultado favorable, posiblemente relacionado con exenciones o compensaciones fiscales. La política de distribución de utilidades revela una estrategia conservadora y orientada a la reinversión, favoreciendo la acumulación de capital interno para sostenibilidad y expansión futura. En el ámbito accionario, el valor de las acciones comunes y la razón precio-beneficio reflejan una percepción positiva del mercado y confianza en el desempeño futuro de la empresa, mientras que las acciones preferenciales ofrecen estabilidad y menor volatilidad. En conjunto, los resultados financieros y los indicadores de la capital sugieren una empresa con fundamentos sólidos, eficientes en su operación y con capacidad de crecimiento sostenido. Los datos proyectados para el trimestre futuro revelan una tendencia de variación en la demanda y en el precio unitario, lo que sugiere un entorno operativo dinámico que exigirá ajustes flexibles en la capacidad productiva. La empresa exhibe una adecuada planificación de capacidad instalada en planta y maquinaria, manteniendo una infraestructura suficiente para sostener niveles variables de producción según la demanda proyectada, lo que demuestra previsión administrativa y planeamiento operativo eficiente. Los costos unitarios, particularmente mano de obra, materiales y depreciación de activos, permiten anticipar márgenes consistentes, mientras que la programación de pagos y deudas y vencimientos de intereses reflejan una estructura financiera controlada y compatible. El balance trimestral muestra un sólido nivel de activos totales con una participación significativa de activos fijos, especialmente en maquinarias y edificios, lo que evidencia una base productiva robusta y orientada a la inversión en capital físico. En conjunto, la información sugiere que la organización posee fundamentos financieros y operativos sólidos, con capacidad de absorción de fluctuaciones productivas, respaldo patrimonial y adecuada gestión de deuda, posicionándolo favorablemente para afrontar el siguiente ciclo económico y operativo. El análisis de producción, el estado de resultado y el flujo de caja proyectados evidencian que, aunque la empresa cuenta con una capacidad productiva, significa que un nivel de ventas estable, su estructura de costos es actualmente insostenible. Los costos de la mano de obra, materia prima y gastos operativos superan ampliamente los ingresos generados, lo que se refleja en una pérdida considerable tanto antes como después de los impuestos. Asimismo, el flujo de caja confirma una posición financiera delicada debido a elevados egresos y a un fuerte impacto negativo por inversiones y financiamiento, lo que obliga a la empresa a depender de recursos externos para mantener sus operaciones. En conclusión, el proyecto en su forma actual no es financieramente viable. Para garantizar su continuidad y sostenibilidad, será imprescindible replantear la estructura de costos, optimizar los procesos productivos y revisar las políticas de inversión y financiamiento. Las decisiones adoptadas reflejan una estrategia orientada a la expansión productiva y el fortalecimiento de la capacidad operativa, mediante inversiones en maquinaria, planta y valores negociables. Sin embargo, cuando estas decisiones se integran con el resultado financiero y el flujo de caja proyectados, se evidencia una desconexión entre el crecimiento de la capacidad instalada y la viabilidad económica del proyecto. Aunque el precio del producto y el volumen de producción se mantienen en niveles que buscan responder a la demanda esperada, los costos operativos y las inversiones superan ampliamente la capacidad de generación de ingresos, ocasionando pérdidas y tensiones significativas en el flujo de caja. Esto sugiere que la empresa está incrementando su estructura productiva sin garantizar aún las condiciones necesarias de rentabilidad y sostenibilidad financiera. Por tanto, desde una perspectiva académica, se concluye que la estrategia actual requiere una revisión integral. Es necesario equilibrar las decisiones de inversión con una gestión más rigurosa de costos, una evaluación más precisa de demanda y una planificación financiera que asegure liquidez y retorno adecuado.
Mi nombre es Luis Vargas y voy a explicar la decisión número 4. En primer lugar, tenemos que ver el periodo número 4, que sería el Excel del resultado de la edición número 3. Aquí podemos ver que durante ese periodo se vendieron las 90.000 unidades producidas a un precio de 106.000. Asimismo podemos ver los datos sobre las acciones comunes. Vemos que el precio sobre acción es de 82.29. Este es un dato importante que vamos a utilizar más adelante. Asimismo podemos ver los pronósticos de los siguientes trimestres. Vemos que durante esta edición tenemos que producir aproximadamente 109.000 a un precio de 102. Luego, en el trimestre actual, viendo nuestra capacidad de planta y nuestra capacidad de maquinaria, podemos darnos cuenta que solo podemos producir un máximo de 90.000. Asimismo, viendo los pronósticos a futuros de nuestra capacidad de planta y maquinaria, nos damos cuenta que en el periodo número 7 contaríamos con solamente 37.000 de planta, teniendo una demanda aproximada de 125.000. Esto es demasiado poco, lo cual no nos serviría para cumplir con las expectativas, en las cuales nos da a entender que tenemos que hacer una compra de planta de manera urgente. Luego de recuperar una cantidad de datos de los reportes del periodo 3 en un Excel elaborado, podemos ver que nuestra producción va a ser solamente de 90.000, dándonos un total de la producción de 1.360.000. En las ventas inventarias, nuestras ventas esperadas es totales de 90.000 a un precio un poco mayor debido a que no estamos cumpliendo con la capacidad establecida previamente. Esto podría favorecernos o perjudicarnos debido a que estamos sobrepasando el precio promedio. En el costo de almacén no tenemos ninguno debido a que esperamos vender en su totalidad. Asimismo, en inversiones y los financiamientos se espera comprar unos 90.000 precios en valores negociables para poder venderlos próximamente. En esta ocasión solo compramos 20.000 de planta debido a que el precio de la planta es elevado y en maquinaria se decidió comprar 30.000. Esto nos llegaría en el periodo siguiente y la planta en 2 periodos aproximadamente. También se compró esta cantidad de maquinaria debido a que de pronóstico solo teníamos 35.000 para una producción de 120.000. Así que se irá comprando periódicamente para poder alcanzar ese monto. También en un flujo de caja proyectado vemos que el total de ingresos es de aproximadamente 9 millones, 9 millones y medio. Y en los egresos nos da un total de 7 millones, lo cual se reflejaría en una caja proyectada que ve. Luego podemos ver un estado de resultados proyectado. Lo he hecho con los datos ya obtenidos. Podemos ver lo que son los ingresos de venta, valores negociables, inventario inicial, materia prima, entre otros. Dándonos al final un total de utilidad después de impuestos aproximadamente de $950.000. Esto lo podemos ver proyectado en nuestro resumen del flujo de caja. Tenemos que la caja inicial es el resultado obtenido de 98.652 millones, los ingresos de 9 millones y medio y egresos e inversiones dándonos negativo de 7 millones aproximadamente. Esto dándonos al final una caja negativa de menos 4.9 millones de dólares. ¿Qué se podría hacer en este caso? Como se lo indiqué al inicio, al conocer lo que es el precio de las acciones comunes, podríamos vender más acciones. En esta vez decidí vender 60.000 acciones a un precio de 80, que es un poco menor al precio actual. Sin embargo, esto podría haber afectado debido a las decisiones futuras. Danos al final un total de 4.8 millones. No cubre el 100% de la deuda, pero nos amortiguaría una gran cantidad por la compra de maquinaria y por la compra de plata. Entonces, las decisiones que tomamos en este periodo fueron que el monto de valores negociables es de 900.000, el número de acciones comunes vendidas, como les expliqué, fueron de 60.000 a un precio de $80. La capacidad de maquinaria comprada fueron de 30.000, nuestra capacidad de planta compramos 20.000 por el momento. El número de unidades a producir fueron de 90.000 a un precio de 106.000.
Mi nombre es Camila Milla y estaré explicando la decisión 5. En esta decisión evaluamos 4 aspectos fundamentales, que es la gestión del efectivo, la compra de capacidad productiva, la producción del periodo y el precio del producto. En cada una de estas decisiones impacta directamente el desempeño financiero de la empresa. Ahora, primero definimos el monto de valores negociables, donde ingresamos 100 unidades, que el simulador multiplica por 10.000, obteniendo un total de 1 millón. Esto representa el dinero que decidimos invertir en valores de corto plazo. Con esta decisión estamos utilizando parte del efectivo disponible para generar un rendimiento financiero. Ahora, como segunda decisión, indicamos cuántas unidades de capacidad de máquina compramos. Registramos 400 unidades y al multiplicarse por 100 obtenemos una ampliación real de capacidad de 40.000 unidades. Esta compra permitirá aumentar la producción potencial en periodos futuros, aunque también estará incrementando la depreciación y los costos asociados a maquinaria. Ahora, como tercera decisión, definimos lo que es la producción del periodo, donde estuvimos ingresando 800 unidades que multiplicadas por 100 equivalen a 80.000 productos por fabricar. Esta decisión debe ser coherente con la capacidad disponible, el inventario existente y la demanda esperada. Ahora, en este caso buscamos producir lo suficiente para poder atender el mercado sin generar excesos de inventario. Ahora, y finalmente establecimos el precio del producto. Registramos un precio de 100 por unidad, donde el precio estaría impactando directamente a los ingresos y también a la participación de mercado, ya que un precio más alto puede disminuir la demanda, mientras que un precio más competitivo podría aumentarlo. Ahora, en resumen, la decisión 5 estaría combinando lo que es inversiones financieras, crecimiento de capacidad, planificación de la producción y estrategia de precios. Estas 4 decisiones se integran para mejorar el desempeño de la empresa y prepararla para los próximos periodos del simulador. La decisión de usar estos datos para el estado de resultado trimestral en el simulador financiero se fundamenta en aspectos clave que aseguran un análisis completo y detallado, como por ejemplo los ingresos totales. Se considera un ingreso por ventas de 8 millones o 80.000 unidades a 100, más otros ingresos por valores negociables que suman alrededor de 13.700, totalizando ingresos por 8.013.700. Esto establece la base de facturación para la simulación. En costos de producción, el costo total directo es de 4.120.000, incluyendo materia prima, que es alrededor de 1.200.000, y mano de obra directa, que son 2.920.000. Los costos indirectos suman alrededor de 2.000.068, con las depreciaciones y otros gastos de almacén y edificios, llevando el costo total a alrededor de 6.121.068, lo que refleja un costo unitario por producción de aproximadamente de 76.51. Ahora, en la utilidad bruta y gastos operativos, la utilidad bruta es calculada alrededor de 1.892.632, y los gastos administrativos y ventas suman alrededor de 1.400.000, tanto como los gastos financieros ascendientes a 512.151, principalmente por intereses de préstamos y bonos. Ahora, en el resultado neto, después de impuestos y otros ajustes, el ingreso neto transferido es negativo, en alrededor de 11.711, reflejando ciertas pérdidas ajustadas a impuestos y gastos financieros. Ahora les voy a hablar sobre los datos de capacidad y proyección. En la capacidad de planta y máquina varía en los trimestres futuros, ajustándose entre 75.000 a 105.000 unidades, con proyecciones de demanda de 74.471 a 116.264 unidades y precios que oscilan entre los 92.99 y los 105.45, permitiendo simular diferentes escenarios realistas. Otros elementos financieros, tanto que se incluyen las tasas de intereses específicas para préstamos a corto, mediano y largo plazo, así como costos unitarios por mano de obra, materiales y almacenamiento y ajustes a volumen, lo cual ayuda a reflejar la economía a escala y la variación en costos. Estos datos detallados permiten modelar con precisión los ingresos, costos, gastos y flujos financieros, facilitando de este modo evaluar decisiones de producción, financiamiento e investigación en impacto cuantificable en las utilidades.
Así, el simulador puede generar escenarios variados para anticipar resultados y ajustar las estrategias acorde a la dinámica real del negocio, usando cifras concretas y variables claves para la toma de decisiones financieras, operativas y estratégicas.